aproximación a los estudios de imágenes. Y digo una aproximación porque en cada tema que vamos a ver durante estas semanas, obviamente también se habla de las imágenes, ¿no? Entonces, el día de hoy no vamos a repasar enfermedades que ni siquiera conocemos, sino que más bien vamos a dar algunos puntos claves sobre la normalidad de los exámenes, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que debemos conocer nosotros es que dentro de las imágenes o de las neuroimágenes más importantes, tenemos a la tomografía, a la resonancia magnética y también tenemos a la angiografía por sustracción digital. O sea, son las tres imágenes relevantes, importantes, útiles en el mundo de la neurología. Son exámenes de apoyo al diagnóstico, obviamente porque la sospecha es clínica, ¿no? Entonces estos son exámenes de apoyo al diagnóstico, pero ante la sospecha de una lesión intracraneal o medular, son necesarios casi el 100%, por no decir, sospechan una lesión hemisférica, sospechan una lesión en el tronco encefálico, sospechan una lesión a nivel de la médula espinal, pues obviamente tienen que pedir una neuroimagen para corroborar su sospecha diagnóstica, ¿ya? Lamentablemente, muchas veces no van a ser concluyentes, muchas veces no te van a dar el diagnóstico, pero obviamente sí pueden ayudar para la toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, una tomografía en un paciente que viene por dolor de cabeza e hipertensión endocraniana. Ahora vamos a hacer un ejercicio diagnóstico y vamos a justamente preguntarle a aquellas personas que me han llamado mucho la atención. Y vamos a comenzar con Lady. Lady, que se dormía en la clase, le parecía muy fácil. Lady, ¿estás? Lady. Sí, doctor. Lady, ¿cómo estás? Sé que la pregunta anterior quizás te pareció muy Sí, doctor. sencilla, yo lo sé, ¿no? Una alumna de la universidad. Lady, contexto, ¿no? Paciente mujer, 36 años de edad, tiene una debilidad en el hemicuerpo izquierdo, o sea, tiene una hemiparesia izquierda, tiene vómitos, dolor de cabeza, por ahí que hace fiebre, 3 semanas de evolución. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica, Lady? ¿Qué sospechas ahí? Puede ser un ACV, doctor. Puede ser un Un ACV. ACV, Un doctor. ACV con 3 semanas de evolución, lo dudo mucho, ¿ah? Vamos a preguntarle a otra persona que también me llamó mucho su conducta. Vamos a preguntarle aquí a quien habló de Camilo. ¿Quién habló de Camilo? Vamos a buscar a quien habló de Camilo. Acá está. David Garay. David, ¿estás, David? Digo, ¿qué tal? David, Es Davis, Davis. Davis. perdón. Ajá, es Davis. A ver. O sea, Ah, no es sí, David, tienes es Davis. Ajá. razón, tienes razón. Es Davis. Davis, ¿qué opinas del caso clínico? Había mencionado fiebre, vómitos, creo, y dolor de Mm, cabeza Había, también. men- había mencionado una debilidad en el hemicuerpo izquierdo, una hemiparesia izquierda, con vómitos, dolor de cabeza y fiebre, más o menos 3 semanas de evolución. ¿Qué planteas? ¿Cuál es tu duda diagnóstica, tu sospecha diagnóstica? Hola, Davis, ¿estás? Sí, Doc, solo esos datos nomás. Claro, o no sé qué demás deseas. Es una sospecha. Así te van a, cuando tú estés sentado frente al paciente, cuando seas interno de medicina o médico general, el paciente va a venir. Eso nada más te va a decir, ¿no?
A ¿Se ver, podría ser una vamos a ir alteración con en la otra en la vía persona. motora 2? Vamos a ir con otra persona. A ver, alguien. Vamos a ver aquí. Acá está. Vamos con Patrick Flores, que también se estaba riendo por ahí de la fascia del paciente. Patrick Flores está. Patrick. Sí, doctor, ¿sí me escucha? Claro que sí, Patrick, qué gusto. Cuéntame, ¿qué sospechas tú en el paciente? Ni Lady, que le dio sueño en la clase, ni Abel, que mencionó a Camilo, que está con Evaluna ahí tranquilo, no tiene nada que ver acá. ¿Qué opinas tú? Mujer de 36 años, 3 semanas de enfermedad, una debilidad en el hemicuerpo izquierdo, asociado a dolor de cabeza, a vómitos y a fiebre. ¿Qué sospechas? Eh, Posiblemente una isquemia. Una isquemia. ¿Por qué una isquemia? Habíamos dicho en la primera clase, habíamos dicho en la primera clase que los accidentes cerebrovasculares se presentan de forma aguda, abrupta, de un momento a otro, de un segundo a otro. Difícilmente, pues, da 3 semanas de enfermedad, ¿no? Los ACVs van a llegar a ustedes con 1 hora, con media hora, con 2 horas, el tiempo que le demore al paciente en reconocer sus síntomas y trasladarse al hospital. Difícilmente les va a producir algo que demore 3 semanas. Entonces, el cuadro clínico que les dice, en primer lugar, ¿cómo deben analizarlo? Si tiene una hemiparesia izquierda, entonces ese es un signo focal. Les dice de que algo está pasando en la vía motora del lado derecho. Entonces ahí me ubico. Entonces tiene que haber una lesión focal en el lado derecho. Lo segundo, me dice que tiene vómitos y dolor de cabeza. Eso yo lo puedo englobar como un síndrome de hipertensión endocraneana. Hay algo que está ocupando un lugar en el espacio que le da dolor de cabeza, que le da vómitos por un incremento de la presión intracraneal y que como está localizado en el hemisferio derecho, me está produciendo una debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Perfecto. Hay algunos que me escriben en el chat que podría ser un tumor, una neoplasia. Podría ser. Pero el otro dato de que se agrega fiebre, la fiebre, digamos que no es una característica tan común, que sí puede existir, pero no es una característica tan común de los tumores, ¿no? Al menos no inicialmente, ¿no? Entonces eso podría alejar un poco dicha probabilidad y como muy bien lo dice acá eh, Basti Arias, como muy bien lo dice Basti, y como muy bien también lo dice Sebastián, probablemente se trata de un absceso cerebral. Claro que sí, ¿no? De una lesión infecciosa que ocupa un espacio en la masa encefálica. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿a qué venía este comentario? Este comentario venía que de repente, si ustedes están en el hospital de apoyo de Casma, que es el hospital más grande de Casma, por ejemplo, de repente alguien de ustedes es de Ancash, acaba la carrera, acaba el internado, y mientras que hace sus serums, termina sus serums, y mientras que espera para hacer la especialidad, se cachuelea para no perder ahí también cancha en el hospital de Casma. El hospital de Casma solo tiene tomógrafo, ¿no? Le piden a este paciente una tomografía y la tomografía les evidencia una masa en el hemisferio cerebral derecho que está rodeada de edema. Ahí viene lo que dice que muchas veces no son concluyentes porque esa masa puede ser un absceso, también puede ser un tumor y dentro de los abscesos puede ser un absceso por tuberculosis o un tuberculoma, puede ser un absceso bacteriano no tuberculoso, puede ser una toxoplasmosis, puede ser una criptococosis, entonces, o puede ser un glioma, un tumor, un glioma de alto grado, por ejemplo. Entonces, tengo tomografía, pero a veces ni siquiera eso es concluyente y quizás hay que optar por hacerle una imagen algo más avanzada, hay que apoyarnos en la historia clínica del paciente para lograr. Ahora, ¿sí ayuda la toma de decisiones? Claro, porque si yo encuentro que hay una lesión ocupante de espacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que manejar la hipertensión endocraneana.
porque probablemente eso es lo que le produce el dolor de cabeza, eso es lo que le produce los vómitos, eso es lo que le produce la debilidad. Entonces yo manejo la hipertensión endocraniana y me da tiempo, me da una mejoría sintomática y me da tiempo hasta que el paciente logre identificar cuál es el problema que lo aqueja, ¿no? Ya lo derivo a Lima o lo derivo a una ciudad más grande donde le puedan hacer una resonancia con contraste, etcétera, ¿no? ¿Qué será? ¿Ya? Y obviamente que en neurología estos estudios de imágenes constituyen la piedra angular en el diagnóstico ante la sospecha de una lesión focal. Muy bien, sigamos. Entonces, este es el tomógrafo en realidad ahí de la institución. ¿Qué es lo que yo debo saber de la tomografía? Claro que sí, con manitola el 20%, ¿no? Le calculas 1 gramo por kilo de peso, ¿no? Y luego le das esa es la dosis de ataque, y luego le das una dosis de mantenimiento de 0,5 a 0,8 gramos por kilo de peso. Eso ya se hablará en su momento, no se preocupe. Muy bien, esta es una tomografía en corte axial, sin contraste. ¿Qué puntos claves deben recordar ustedes de aquí? En primer lugar, de que en tomografía utilizamos el término densidad, densidad. Entonces, el cráneo, que es blanco, los senos venosos, que son más claros, son hiperdensos. El líquido cefalorraquídeo, que es oscuro, es isodenso. Y el tejido cerebral, que tiene distintas tonalidades de grises, es perdón, el líquido es hipodenso, no sé si lo dije bien, y el tejido, el parénquima, que tiene distintas tonalidades de grises, es isodenso. Entonces hablamos de densidades. Lo otro que tienen que recordar ustedes, es que siempre, 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 este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. En todas las neuroimágenes es así. ¿Ya? Derecho, izquierdo, así es como se ubican. Ahora, otra cosa que hay que siempre describir, primero, ante qué se enfrentan, una tomografía. Segundo, ver el corte, recuerden que este es un corte transversal, pero más conocido como axial, y decir si están frente a una que tiene contraste o frente a una que no tiene contraste. Obviamente el contraste es una sustancia, en el caso de la tomografía iodada, que se distribuye por arterias y venas. Obviamente aquí en esta no resalta ninguna arteria ni ninguna vena porque es una tomografía sin contraste. Entonces, de las estructuras que deben reconocer, lóbulo frontal, aquí es la parte superior del lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, tienen al huevo echado medial que es el tálamo, tienen al núcleo caudado, tienen al brazo posterior de la cápsula interna, al núcleo lenticular, dentro de estructuras que ustedes deberían reconocer por la ubicación nada más donde se encuentran. Luego este es un corte más inferior que agarra el lóbulo temporal abajo, que agarra el tronco encefálico aquí, que es la protuberancia, el cuarto ventrículo, está agarrando el cerebelo. Entonces vamos a ver distintas estructuras según el nivel del corte que ustedes estén cogiendo. Esta es una tomografía con contraste en la cual rápidamente ustedes se dan cuenta que hay una diferencia, ¿no? Que es justamente la difusión o la distribución de la sustancia de contraste por arterias y venas. ¿Para qué se usa el contraste? Se usa cuando yo sospecho alguna lesión que lo pueda captar. Por ejemplo, un tumor cerebral, por ejemplo, un absceso cerebral, por ejemplo, la detección de una malformación arteriovenosa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo sospecho que el paciente pueda tener una lesión captadora de contraste, debería pedirlo. Luego tenemos a la resonancia magnética, ¿no? Miren ahí el equipo de resonancia. Aquí sí, la resonancia, a diferencia de la tomografía, en la cual hay tomografía sin contraste, tomografía con contraste y su variante, que es la angiotomografía, que es el estudio de vasos por la tomografía, la resonancia sí tiene un montón de protocolos, un montón.
Entonces va a tener un protocolo T1, T2, flare, difusión, el coeficiente de difusión aparente, va a tener el protocolo de T2 ecogradiente, el protocolo de susceptibilidad magnética o Benvolt, va a tener también su estudio de vasos, que es la angioresonancia, va a tener su resonancia con contraste, su T1 con contraste, va a tener la espectroscopía, va a tener la tractografía, y un protocolo fiesta y un montón de otros protocolos, cada uno diseñado para alguna patología o grupo de patologías en particular. Entonces entenderán de que es muy complicado que ustedes en un curso de 2 meses o de 10 teorías, me parece, salgan duchos en todo lo que respecta a las neuroimágenes, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes afiancen los conceptos más claros y los conceptos que ustedes sí deberían tener, ¿no? Algo que no se les debe escapar, ¿ya? Ahora, la principal diferencia con la tomografía es que en la resonancia ya no se habla de densidad, sino que se habla de intensidad o de señal. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que está dentro de las cavidades ventriculares es hipointenso o de hiposeñal. Por ejemplo, el parénquima cerebral en sus distintas tonalidades es isointenso o de isoseñal. ¿Cuál se usa más? La verdad es que se usa más la palabra intensidad. Entonces, el líquido es hipointenso, el parénquima es isointenso, y en esta imagen, que es una imagen normal, obviamente no se ven lesiones hiperintensas, ¿ya? Tienen acá el núcleo caudado, miren al núcleo lenticular, el tálamo, los ventrículos laterales, la corteza frontal, el cuerpo calloso y, bueno, los lóbulos que ustedes ya conocen. Vamos a hablar brevemente de los protocolos más usados. El protocolo T1, háganse una idea que es como una tomografía en alta resolución, en alta definición, una tomografía en HD. Eso es el protocolo T1. ¿Y para qué nos sirve? Básicamente para ver integridad estructural. Integridad estructural. Y como dice la diapositiva, normalmente no hay hiperintensidades. Entonces en el T1 no debería haber nada que brille, nada blanco. Eso es lo normal. Luego tenemos acá, mira, este es un corte a nivel de los ventrículos laterales, un corte de Charcot. Luego tienen un corte más inferior, a nivel del tronco encefálico. Miren, acá inclusive se ve la salida de un nervio por la cara anterolateral de la protuberancia, que es el nervio trigémino. Miren, ahí están los trigéminos, que era imposible pues verlos en una tomografía. El corte es muy parecido, acá no se ve nada del trigémino, acá se ve el trigémino perfectamente. Tenemos a los lóbulos temporales, al cerebelo, a los pedúnculos cerebelosos, al cuarto ventrículo, y luego tenemos acá un corte más superior, un corte ya netamente a nivel de la corona radiada, que le llaman, ¿no? Entonces ya no hay cuerpo calloso ahí, es corona radiada donde todo se ve bastante bien. Luego tenemos el protocolo T2. El protocolo T2 es un protocolo que se caracteriza porque el líquido es hiperintenso. Entonces, todo lo que brilla en T2 es líquido, líquido, o obviamente también puede ser edema, ¿no? Porque el edema, al fin y al cabo, tiene algo de vasogénico y hay líquido, ¿no? Entonces, pero todo en el T2 que brilla es de contenido líquido. Entonces, obviamente que brilla el líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares, tienen acá los ventrículos laterales, tienen allí el tercer ventrículo, tienen líquido en el espacio subaracnoideo, ¿no? Líquido en el espacio subaracnoideo, todo va bien ahí. Entonces, lo normal es que no haya hiperintensidades en el tejido cerebral, ¿ya? Y los senos venosos, ahí donde está el puntero láser, es el seno sagital superior. Los senos venosos deberían verse hipointensos, oscuros, porque el paso de la sangre se ve oscuro en el T2. Miren, por ejemplo, esta es una arteria que se llama la arteria basilar. Acá tienen la vertebral de un lado, la vertebral del otro, que se unen para formar la basilar. También se ve hipointensa, se ve oscura.
¿ya? Entonces, lo anormal en el T2 es que haya una hiperintensidad en el tejido cerebral. Hay una pregunta, me parece. ¿Y por qué está desviada? La basilar nunca es recta la basilar. En los libros nada más es recta. La basilar siempre es tortuosa, siempre tiene acodaduras, giros, ¿ya? Entonces, el libro, pues el Haynes, el Snell, el Afifi, todo lo dibujan, el mismo Netter, que es el Atlas, lo dibujan rectito. Nunca es recto, siempre es tortuosa. Luego tenemos el protocolo FLAIR o FLAIR. Para mi gusto y para el gusto de ustedes, que no somos radiólogos, no, yo no soy radiólogo, ustedes hoy por hoy no son radiólogos, quizás alguien más adelante lo sea. Para nosotros el FLAIR debería ser la primera imagen a observar ante la sospecha de una lesión cerebral, intracraneal, encefálico, medular. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de lesiones suelen mostrar cambios en el FLAIR y la mayoría de veces ese cambio es que hayan hiperintensidades, ¿ya? Entonces, lo normal es que no haya, pero si es que hay algo anormal en el FLAIR, suele ser hiperintenso. Entonces, como una forma de guiarnos para no pisar el palito, para no cometer errores, siempre es bueno darle un ojo al FLAIR primero, ¿ya? Entonces ahí no hay pierde, pues, ¿no? En el FLAIR, la diferencia con el T1, miren, es que en el T1 la sustancia gris cortical y subcortical es gris, pues, ¿no? La sustancia gris es gris acá, somas neuronales, cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, que son axones, es blanca en el T1. En cambio, en el FLAIR es al revés. La sustancia gris, que son los somas que están en la corteza y en los núcleos subcorticales, más bien se ve clara y la sustancia blanca se ve más oscura. Entonces hay una inversión de colores entre el T1 y el FLAIR. Así lo pueden identificar rápidamente. Y todo lo que sea hiperintenso, todo lo que sea hiperintenso en FLAIR representa áreas de edema vasogénico. Edema vasogénico. Solo por poner un ejemplo, tumores, abscesos dan edema vasogénico, pero en realidad cualquier lesión tiene algo de componente inflamatorio con ruptura de la barrera hematoencefálica que te va a dar un poco de edema vasogénico. Luego tenemos el protocolo de difusión. Ojo, y repito, todo lo que estoy mostrando yo es lo normal, para luego en el transcurso de las clases y de las enfermedades ver lo anormal, ¿ya? El protocolo de difusión es un protocolo que parece un FLAIR medio difuminado, que le has metido ahí un filtro, se ve difuminado, y tiene la característica básica que normalmente tampoco deberían encontrarse hiperintensidades. Ahora, a diferencia del FLAIR, cuando ustedes ven una lesión hiperintensa en difusión, les habla de edema citotóxico, el cual suele ser la mayoría de veces producido por isquemia o por falta de aporte sanguíneo. Entonces entenderán que este es un protocolo bastante útil, bastante específico para ver nosotros lesiones por isquemia, como por ejemplo en los casos de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, en los infartos propiamente dicho. Entonces, este es un protocolo útil, indicado. Sospecho un infarto, le pido una resonancia, tengo que pedirle una difusión, estoy en la obligación de pedirle una difusión porque probablemente ahí el infarto se vea hiperintenso, ¿ya? Y como dice abajo, este protocolo va de la mano con el siguiente, que es el coeficiente de difusión aparente. En este coeficiente de difusión aparente, que va de la mano con el de la difusión y su utilidad netamente es la detección de isquemias, aquí lo que yo vea brillante en el difusión se va a ver oscuro en el mapa ADC. Entonces, esa dualidad de hiperintensidad en difusión e hipointensidad en el mapa ADC es 99.9% compatible con una isquemia. Son muy pocas las otras patologías
que pueden darme una dualidad así. O sea, están así. Prácticamente es diagnóstico de isquemia, no hay dudas, ¿ya? Entonces téngalo en cuenta. Doctor, ¿en cuánto tiempo tras una isquemia yo puedo ver un cambio en difusión? Más o menos en 20 minutos, o sea, ultra rápido. ¿Y hasta cuánto me durará la hiperintensidad? Más o menos unas 4 semanas. En el mapa ADC, por el contrario, la hipointensidad aparece inclusive 1 o 2 minutos más tempranamente que en difusión, pero esa hipointensidad se va a borrar también más tempranamente, más o menos en el día 7 o en el día 10. Repito, estos son conceptos que los vamos a repetir nuevamente cuando hagamos la clase de ACV, de infarto cerebral, por ejemplo. Ahora, luego tenemos otro protocolo, que es el protocolo de T2 ecogradiente, que también es como un T2, pero medio difuminado, ¿no? Le han aplicado un filtro ahí de aclaramiento y de difuminación. Este protocolo es útil ¿para qué? Útil para ver depósitos de hierro o depósitos de calcio, o sea, para ver sangre o para ver calcificaciones, ¿ya? Entonces es un protocolo muy útil cuando la queja es más bien un sangrado, porque no solamente me va a ver el sangrado actual, sino que también tiene la capacidad de identificar a sangrados antiguos gracias a los depósitos de hemosiderina residuales que quedaron. Entonces es muy útil en el contexto de pacientes que tengan o que hayan tenido algún antecedente de una lesión cerebral hemorrágica, ya sea un ACV hemorrágico, ya sea una contusión hemorrágica o ya sea también la sospecha de alguna enfermedad por depósitos de metales, como por ejemplo la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Halle-Gordon-Spatz, etcétera, ¿no? Que son enfermedades que también vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. ¿Protocolo T2 ecogradiente podría ser útil para la neurocisticercosis? Muy buena pregunta, Matías. Claro que sí, porque te va a ser útil para detectar uno de los estadios de la neurocisticercosis, que vendría a ser la neurocisticercosis calcificada. Excelente comentario, excelente aporte, Matías. Muy bien. Ahora, sigamos. Luego tenemos el protocolo de susceptibilidad magnética, o también conocido como SWI. Al de difusión también le llaman DWI, ¿ya? SWI susceptibilidad, conocido en otras zonas como el protocolo SWAN, o conocidas también aquí como el protocolo Ben-Bolt, así se le llama, ¿no? Como voy a escribir en el chat para todos, el protocolo Ben-Bolt, ¿no? Así se le llama. Muy bien, este protocolo tiene una utilidad bastante similar a la del protocolo anterior, solo que, como ustedes pueden ver en la última viñeta, tiene una sensibilidad de alrededor de 6 veces superior al T2 ecogradiente para detectar depósitos de hierro, de cobre, de calcio, de alguno de esos otros materiales, ¿ya? Ahora, esto sí, no es un protocolo que esté disponible libremente, ¿no? Los protocolos o todos los resonadores normalmente te dan un T1, un T2, un FLAIR, un difusión, pero este protocolo Benbolt sí requiere de un software adicional. Es como una PC, ¿no? Una PC, por ejemplo, tú en tu laptop o en tu PC para actividades académicas, ¿no? Ya pues te abre Word, te abre Excel, PowerPoint, te abre YouTube, te abre, no sé, lo que tú quieras usar, pero difícil pues que puedas jugar un juego pesado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué le tienes que aumentar? Tienes que mejorar el procesador, le tienes que mejorar la memoria RAM, le tienes que mejorar la tarjeta de video, etcétera, ¿no? Entonces es igual acá, ¿no? Los resonadores también pueden adquirir softwares, ¿no? Adquirir softwares para poder soportar este otro tipo de protocolos. Entonces aquí sí ya obtener un protocolo Benbolt ya implica cierto grado de resonador de mayor capacidad, ¿no? Pero un resonador normal sí está calificado para que te dé un T2 ecogradiente, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos la imagen por contraste. Entonces también hay una, así como hay una tomografía con contraste,
contraste, también hay una resonancia con contraste, la cual nuevamente la sustancia, aquí sí ya no es una sustancia iodada como en la tomografía, sino es una sustancia denominada gadolinio, ¿ya? Y acá sí el gadolinio también se va a distribuir normalmente por arterias y venas. Por ejemplo, todas estas que ustedes ven aquí son arterias corticales, pero miren acá, ¿no? Tienen los senos venosos, miren, tienen el seno sagital superior allí, el triángulo ahí, ¿no? Entonces, normalmente ninguna región en el tejido cerebral debería captar contraste, o sea, solo deberían captar contraste los vasos. Cualquier otra cosa que capte contraste en el tejido cerebral, o sea, que se pinte de ese color en el tejido cerebral, es totalmente anormal, ¿ya? Por ejemplo, también la resonancia nos da la opción de un estudio de vasos que se llama la angioresonancia. La angioresonancia hay de dos tipos. Hay una angioresonancia sin contraste, o también conocida como angioTOF o tiempo de vuelo, y también tengo una resonancia de vasos, o sea, una angioresonancia con contraste. Obviamente que es mejor la con contraste que la sin contraste, pero vamos que a veces tú le quieres ver los vasos a un abuelito de 90 años y ¿para qué te vas a correr el riesgo de darle una sustancia de contraste que, si bien es cierto, es bajo, pero te puede dar una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces prefiero hacerle una reso sin contraste con angio por tiempo de vuelo, donde yo sé que nada malo le va a pasar a ese paciente, ¿no? Entonces acá tienen un angio donde está el cursor, es la arteria carótida interna, que se bifurca en cerebral anterior, cerebral media en su segmento M1, luego en su segmento M2, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a poder evaluar de forma más o menos fidedigna la vasculatura intracraneal. Y digo de forma más o menos fidedigna porque hay una especie de escalera de jerarquía de peor a mejor en cuanto a los estudios de vasos del cerebro. El peor, peor entre comillas, ojo, peor entre comillas porque es bastante bueno, pero el peor entre comillas es la angioresonancia sin contraste, la que estamos viendo ahí. En tercer lugar está la angioresonancia con contraste. En segundo lugar está la angiotomografía. Acá sí, la angiotomografía es más poderosa que la angioresonancia. Y en primer lugar tienen al examen que vamos a hablar a continuación, que es la angiografía por sustracción digital. Obviamente es más, o mejor dicho, es mejor. ¿Por qué? Porque ese es un estudio invasivo. Ahí hay que entrar por el vaso, hay que estar en sala de operaciones, es un estudio endovascular invasivo, ¿ya? Muy bien, sigamos. Tenemos acá, por ejemplo, una muestra de una angio en fase arterial, ya hemos visto algunos vasos, miren acá la comunicante anterior, las cerebrales anteriores, tienen acá la vertebral de un lado, la vertebral del otro, la basilar, las UCAs, las ACPs, que ustedes ya conocen ya de segundo año. También me da la opción de una fase venosa, por ejemplo, para la evaluación de una enfermedad que se llama la trombosis venosa cerebral. Y aquí sí, esta sí es una indicación de primer nivel. Probablemente el examen ideal para diagnosticar una trombosis venosa cerebral sea la angioresonancia, ¿ya? Porque el otro es invasivo, pues, ¿no? Entonces este es bueno. Tienen, miren, el seno sagital superior, la prensa de erófilo, tienen el seno recto, tienen acá el seno sigmoide, la vena yugular interna, etc. Luego también tienen la espectroscopía, que la habíamos comentado como otra modalidad de uso de resonancia. Entonces, recuerden que la resonancia pues obtiene sus imágenes de magnetismo, ¿no? Y por ese mismo electromagnetismo se puede estimar, ojo, se puede estimar la presencia de algunas moléculas en ciertas partes del tejido cerebral gracias a su peso molecular. Entonces,
yo puedo estimar a través de la resonancia la presencia de algunas moléculas o metabolitos como lípidos, lactato, N-acetilaspartato, GABA, creatina, colina, alanina, glucosa, etcétera, ¿no? Entonces puedo estimar su presencia. No es un cálculo real directo, es una estimación. Y entonces yo voy a obtener una curva de moléculas donde el eje horizontal justamente va a ser el peso molecular, ¿no? O las partículas por millón. Entonces yo, por ejemplo, tengo que el pico de lípidos y de lactato va a estar entre 0,9 por aquí a 1,4 por aquí, ¿no? Tengo ahí el pico de lípidos primero y luego el de lactato. Puedo ver que el pico de creatina está alrededor de los 3, entonces busco 3 y este pico es el de creatina, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve a mí esta espectroscopía? Porque puede ser utilizado como una especie de biopsia por resonancia. O sea, jamás va a reemplazar a una biopsia, pero puede ser como una biopsia, por lo menos para la toma de decisiones. Regresemos al caso que le preguntamos a sus compañeros, ¿no? Tengo una masa que la tomografía no me es capaz de especificar qué es. Si es un absceso, aunque clínicamente parece un absceso, o si es un tumor que justamente fue planteado por otros de sus compañeros. Entonces, lo mando a Lima, le hago una resonancia con contraste y espectroscopía y me sale que en la lesión, yo tengo un pico de lípidos y de lactato. El tener, o sea, que estos valores estén súper incrementados, me habla de que probablemente la lesión es infecciosa. En cambio, ¿qué pasa si más bien lo que encuentro yo es un pico de colina? O sea, la colina sea más bien la que esté recontra incrementada. Ahí yo sospecho que más bien la causa es que sea un tumor. Entonces, es como una biopsia, es como que yo entre, saco un pedazo y lo vea al microscopio. Jamás va a reemplazarla, pero vamos que también hacer una biopsia cerebral es costoso, no sé qué, puede ayudarte a tomar decisiones. Oye, la espectroscopía me sugiere que es un absceso, hay que arrancarle antibióticos, mientras que llamamos a neurocirujano y todo eso. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces puede ayudar a tomar decisiones. Y luego tenemos por último la angiografía por sustracción digital, ¿no? Que es una evaluación fidedigna, invasiva, endovascular de la arquitectura intracraneal. Entonces, ojo, sala de operaciones, se usa un angiógrafo, un arco en C para la toma de imágenes, hay que ingresar a través de un catéter, ¿ya? Hay que ingresar a través de un catéter por una vena, principalmente ahí, ingresas, llegas, llegas hasta en este caso el disparo se suele soltar, perdón, en la carótida común de un lado, en la carótida común del otro, o en su defecto en la carótida interna de un lado y del otro, y en ambas arterias vertebrales, y con eso vas a obtener una figura fidedigna de la vasculatura interna. O sea, esto es lo real, no está estimado como en la resonancia sin contraste, no está del todo, no es del todo real como ocurre en las angios con contraste, ya sea por resonancia o por tomografía, que pueden verse falseadas por algún componente hemodinámico, sino esto sí o sí es lo que ocurre. Entonces, miren, tienen a la carótida interna, cerebral anterior, cerebral media y sus ramas. Entonces, obviamente que esto está indicado, por ejemplo, para la detección de aneurismas, para la detección de malformaciones arteriovenosas, para la detección de disecciones arteriales o para cualquier otra patología, como por ejemplo estenosis severas o significativas, ¿no? Que requieran una evaluación fidedigna y real, ¿ya? No se olviden. Y eso es todo lo que compete a esta clase. No sé si hay alguna pregunta, duda, aporte, comentario.
Y rápidamente vamos a ir con la que viene. Perfecto. Entonces, ya eh, para terminar la mañana, vamos a ver esta clase. No, yo sé que lo virtual también es un poco pesado, no es lo ideal, ¿no? Entonces, vamos a hablar brevemente sobre el análisis de líquido cefalorraquídeo. Y nuevamente les digo, ¿no? Este es como que una aproximación, un ejercicio, porque obviamente, al igual que en las imágenes, hay algunas enfermedades que sí cursan con alteración del líquido cefalorraquídeo. Entonces, no vamos a tocarlas hoy día todas si ni siquiera las conocemos, ¿no? Entonces va a ser un poco disruptivo hacer eso. Entonces, vamos a hablar del LCR. Lo primero que hay que recordar son los valores normales. Entonces, para que ustedes puedan hacer un correcto análisis de un líquido cefalorraquídeo, tienen pues que recordar los valores normales, si no, no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, tenemos que la presión de apertura, que es la presión de salida del líquido, que sí puede ser valorada durante la presión durante la punción lumbar, usualmente oscila entre 6 a 14 milímetros de mercurio o 6 a 18 centímetros de agua, ¿no? Obviamente en milímetros son por 10, ¿ya? Que es un fiel reflejo de la presión intracraneal normal, y ustedes que recuerden va de 5 a 20. Por encima de 20 ya hablamos de hipertensión endocraniana. Luego tenemos a la glucosa. La glucosa se puede medir a través de dos parámetros. Lo ideal y lo recomendado es que ustedes, antes de una punción lumbar, inmediatamente antes, le tomen pues un test de glucosa al paciente para saber cuánto es su glucosa plasmática en ese momento. Y a esa glucosa plasmática ustedes le puedan calcular un valor que más o menos es el 60%. Entonces, le sacan ahí el 60% y la glucosa que ustedes obtienen en el líquido debería ser alrededor del 60% de la glucosa plasmática o inclusive un poquito más, ¿ya? Luego, en cambio, si por A o B motivos no tienen glucómetro, la glucosa en su hospital se malogró o en su posta no hay glucosa, pueden utilizar los valores absolutos, que lo normal
los valores normales oscilan entre 45 a 80 miligramos por decilitro. Ya saben, no es lo ideal, pero es lo que se hace si es que no se tomó la glucosa durante o antes de la punción lumbar. Luego tienen el valor de proteínas que oscila entre 15 a 45 miligramos por decilitro. Ya saben que es un valor muy, muy inferior a lo que se suele obtener en el plasma, donde hablamos de gramos por decilitro. Luego tenemos al conteo de células, básicamente de leucocitos, que no deberían existir más de 5 por microlitro, en realidad menos de 5 por microlitro. Y si es que hubiese 1, 2, 3, 4 o 5, todos ellos deberían ser linfocitos, o sea, mononucleares. El encontrar neutrófilos o polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo es un hallazgo anormal. No se olviden, es un hallazgo anormal. Luego, obviamente, en la tinción de Gram no deberían haber organismos, no deberían haber bacterias, ¿no? Diplococos Gram negativos, cocos Gram positivos, bacilos, no deberían haber nada de eso. Y tampoco deberían haber células atípicas, pues, ¿no? Células de un aspecto dudoso, ¿no? No deberían existir, ¿ya? Ahora, la utilidad primordial del estudio del líquido cefalorraquídeo, como yo les conversé esa primera clase, de 100 veces que se saca líquido a una persona, 95 de ellas son ante la sospecha de una infección, ¿no? O sea, 95 de cada 100 líquidos es por la sospecha de una infección, ya sea de una encefalitis viral, de una meningoencefalitis bacteriana, no tuberculosa, de una meningoencefalitis tuberculosa, la sospecha de una meningoencefalitis fúngica. Entonces ahí. Las otras 5, una puede ser para el descarte de una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, en la cual la tomografía sea negativa. O sea, el paciente tiene síntomas de una hemorragia subaracnoidea, tuvo un dolor de cabeza brusco, intenso, asociado a vómitos, y cuando ustedes lo examinan tiene rigidez de nuca, o sea, signos meningios. O sea, ustedes dicen, esto ha sido brusco, no hay fiebre, tiene signos meningios, este tiene un HCA, pero le sacas una tomografía y no hay sangre en la tomografía, pero tú estás convencido de que es una hemorragia subaracnoidea, le haces una punción lumbar para ver si realmente hay hematíes en el espacio subaracnoideo o no. ¿Ya? Ya, esa será una. Y otras ya son para detectar otro tipo de condiciones. Por ejemplo, una será para detectar esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad desmielinizante como la neuromielitis óptica, o otras serán, por ejemplo, para detectar encefalitis no infecciosas, como las encefalitis autoinmunes, las encefalitis anti-NMDA, etc. Entonces, esas 5 ya son misceláneas, ¿no? Pero el 95, el grueso, es para detectar patologías infecciosas. Entonces, es lo que ustedes deben interiorizar desde ya. Ya hemos mostrado esta tabla, me parece, con anterioridad. Entonces, miren, ¿no? Lo normal en células, 0 así, ya está todo lo normal. En las virales hay una hiper o una pleocitosis celular que suele ser a predominio mononuclear linfocitaria. Las proteínas ni la glucosa suelen variar en cantidad. En las bacterianas no tuberculosas, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae, por Neisseria meningitidis, por Listeria monocitógenes, por el E. coli, por el Agalactiae, por ejemplo, suele haber pleocitosis, más de 500 células, 500, 700, 900, 1000, 5000, 10.000, ¿no? Puede o suele haber un incremento de proteínas con hiperproteinorraquia, suele haber hipoglucorraquia, un consumo de la glucosa, el líquido puede verse medio espeso, lechoso,
y obviamente van a existir abundantes polimorfonucleares, normalmente superando el 70 o el 80% de polimorfonucleares. En las meningitis tuberculosas o meningoencefalitis tuberculosas hay una pleocitosis, pero no es que sea tan llamativa. Igual hay hiperproteinorraquia con un mayor consumo de glucosa y ya saben ustedes, dentro de los primeros 15 días de enfermedad hay un predominio de polimorfonucleares y a partir del día 15, o sea, más allá de las 2 semanas, ya hay un predominio de los mononucleares, ¿ya? No se olvide. Y en el caso de los hongos, donde el máximo representante es la criptococosis, especialmente en personas inmunodeprimidas, suelen haber menos de 300 células, o sea, hay una pleocitosis, pero no tan alta, hay hiperproteinorraquia, hay hipoglucorraquia, pero suele haber una prueba bastante propia de países tercermundistas que se llama la tinción de tinta china, que suele revelar la presencia de las levaduras y muchas veces en gemación o en división, ¿ya? Entonces, llévense esta tabla en la mente porque probablemente les va a servir. Ahora, vamos, me parece que la vez anterior presentamos un casito de una meningoencefalitis tuberculosa, me parece, ¿no? Pero vamos acá con otro paciente. Este es un paciente eh, de 68 años, ¿no? Ahí está, que acude a la emergencia, pues. Dice acá porque presenta diarrea, dolor de cabeza y alteración de la conciencia. 7 días de enfermedad. Miren, ¿ah? Más o menos 7 días, dice. Masculino. Familia refiere que hace más o menos 7 días inicia con alteración de la conciencia, con comportamientos inadecuados, refiriendo que el paciente acude a la sala a miccionar, además de que se queja de cefalea en región occipital de intensidad moderada, con mirada alterada, dice, como si se desconectara con el medio, que fueron aumentando en frecuencia hasta producir agitación psicomotriz, ¿no? Por lo que acude a la emergencia del hospital. Dice. Perfecto. Familiar aqueja desde hace 2 semanas, o menciona, supongo yo, que el paciente también tenía diarrea 2 semanas. Entonces, miren, con cambios en la conducta, en el comportamiento, agitación psicomotriz y unos episodios donde el paciente se queda perdido mirando a la nada, al vacío, ¿no? Vamos que no me menciona en ningún momento debilidad en mi cuerpo, no me menciona náuseas, no me menciona vómitos, no me menciona nada de eso, ¿no? Solamente digamos que es un problema más asociado al nivel y al contenido de la conciencia, a descartar que esos episodios de desconexión con la realidad sean unas crisis epilépticas focales, quizás pueden ser, no lo sabemos. Llega sin fiebre el paciente, 36,4, perfecto. Entonces, supongo yo que la persona que lo ve, como es un cuadro encefálico difuso, le pide pues un estudio de líquido cefalorraquídeo. Miren, ¿no? ¿Qué dice acá? En el examen físico, paciente bajo sedación, pupilas isocóricas, fotorreactivas, agitación psicomotriz, por lo que no se puede realizar el examen físico, dice, ¿no? O sea, estaba alterado ahí ya gritando, queriendo pegar a todo el mundo, ¿no? Inclusive tiene su prueba COVID, era el momento del COVID, positivo, mire, ¿no? Salió positivo el COVID inclusive, ¿no? Increíble. Sigamos. Y este es el primer líquido del paciente. Entonces, como esta, obviamente, es también una clase interactiva, entonces vamos a 1 minuto para ver ese líquido y luego voy a mencionar a 3 personas para que me comenten hacia qué podría apuntarle ese líquido, ¿no? Hacia qué les podría apuntar.
Muy bien, entonces vamos a llamar a alguien. Muy bien, entonces vamos a llamar a alguien de forma voluntaria, obviamente. A ver, vamos a preguntarle a su compañero Sandro. Sandro, es- eh, Sandro, si nos comentas qué te parece, Sandro. Sí, doctor. Bueno, dentro de eso se logra ver que hay una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia marcada, ¿no? Por lo que, y también las células están aumentadas, hay una, ¿cómo se diría? Pleocitosis, Ujú, este, con predominio de linfocitos, ¿no? excelente. ¿Y para ti a qué va? ¿A qué apunta? Hacia eh, una meningitis tuberculosa Ya, en la segunda semana, la siguiente semana. perfecto, perfecto. Entonces, no sé si hay alguna opinión disímil, pero me parece que aquellos que también han opinado en el chat están de acuerdo. Eh, Vamos a preguntarle solo a alguien más porque varios han opinado. Gracias más bien por tu participación. Excelente. Y vamos a preguntarle a ver a- vamos a preguntarle a Jason Cari. ¿Está Jason Cari? Jason, Sí, soy doctor presente. ¿cómo estás, Jason? Espero que estés bien. Ya vamos a acabar. No te preocupes. Sé que está jugando el Manchester City contra el Liverpool. Créeme que estoy acá viendo de lejos también, ¿no? Pero ya vamos a acabar. Cuéntame, Jason, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Respecto a la imagen, o sea, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Cuál es la etiología, digo, del líquido? O sea, ¿a qué apunta ese líquido para ti? A una infección bacteriana, probablemente. O sea, una meningitis bacteriana no tuberculosa, ¿a eso te refieres? Sí, podría ser, doctor. Ya, ya. Entonces hay dos opiniones, hay opiniones divididas, ¿no? No sé si es que alguien tiene alguna otra diferente, puede escribirla en el chat. eh, o si no, vamos a analizar aquí. Pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, como muy bien ha dicho su compañero Panduro, hay una hiperproteinorraquia. Miren qué bonito suena, ¿no? Hay una hiperproteinorraquia con una hipoglucorraquia, con una pleocitosis celular. Fue lo que él dijo, no lo que dijo, fue lo que él dijo así. Entonces suena excelente, ¿no? Inclusive nos dijo que es a predominio linfocitario y nos hizo hincapié de que el tiempo de enfermedad era más o menos 7 días. Entonces todo coincide, todo apuntaría hacia que estamos frente a una meningitis tuberculosa. Yo también estoy de acuerdo, es lo que hacia lo que se apunta, ¿no? Ahora, ¿por qué no va tanto para una meningitis no tuberculosa? En primer lugar, por la cantidad de células que suelen estar un poco más aumentadas por estreptococo, por neumococo, por listeria más aumentada, pero también lo que no va es el predominio, ¿no? El predominio linfocitario mononuclear no apunta tanto a una meningitis bacteriana no tuberculosa, ¿ya? Entonces eso es lo que habría que comentar, ¿ya? Entonces muy bien. Vamos a ver, pues, sospecharon una meningitis tuberculosa y como yo les he dicho en la clase anterior, este es el citoquímico que te da sospechas que tienes que luego corroborar a través de un examen. El examen para corroborar tuberculosis es justamente un examen por reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Un PCR para Mycobacterium tuberculosis que se llama GeneXpert, pero ahí como dice, ¿no? Assay, dice Assay, ¿no? Expert, MTB, RIF, Assay, ¿no? Dice, ahí está, ¿no? Entonces es un GeneXpert
para Mycobacterium tuberculosis e inclusive les da la presencia o no de resistencia para la rifampicina. Doctor, ¿dónde mandaron eso? ¿A otro país? No, eso hay acá, en varios hospitales, Cayetano, Hipólito Unanue, inclusive hasta en centros de salud, en Jesús María, que es un centro duro para la lucha contra la tuberculosis, que está por la cuadra, creo que 18 de la Avenida Brasil, ahí cerquita nada más, en el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, se hacen estas pruebas, son gratuitas como parte del programa de lucha nacional contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente en lo que sí falla es que, como todo peruano, ¿no? Reciben las muestras, creo que lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, no sé, y el resultado te lo dan pues todavía en 24 horas, cuando deberían recibirse las muestras todos los días de la semana, cualquier hora, porque el resultado de esta prueba no demora más de 2 horas. Entonces, porque mientras más rápido lo diagnosticas es mejor, ¿ya? Pero bueno, exceptuando esas trabas burocráticas, lamentablemente no se detectó tuberculosis, miren, ¿no? Y esta prueba es una prueba que tiene una elevada sensibilidad y una elevada especificidad, ambas por encima del 90%. Ojo, ¿ah? Entonces, cuidado, salió negativo para tuberculosis. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron más líquidos, pues, ¿no? ¿No? El primer líquido, el que le mostramos aquí, era del 5 de abril. El siguiente líquido fue el 8 de abril y el tercer líquido fue del 13 de abril. Entonces, miren, en el lapso de 8 días lo punzaron, o como coloquialmente nosotros le decimos en el hospital, lo pelaron. ¿Por qué pelaron? Porque el procedimiento se llama PL, ¿no? Punción lumbar, PL, pelar, pelaron, ¿no? Lo pelaron 3 veces en 8 días al pobre señor, ¿no? Y miren el cambio de líquido. Al segundo, obviamente que aquí el paciente va recibiendo medicación, le meten este manejo de hipertensión endocránea, no sé si lo tenía, le dan pues una serie lo hidratan, un montón de cosas le hacen, ¿no? Ya le dan anticrisis si es que tuvo crisis, le manejan el dolor. La cosa es que el líquido fue cambiando, mira. De 191 se fue a 81 proteínas y de 81 proteínas se fue a 45, casi normal. De glucosa se fue de 21 a 30 y de 30 a, no reportaron en la otra, supongo que no había reactivo típico de hospitales peruanos, y las células se fueron de 298 a 258 y luego a 50. Con el segundo líquido aún no había diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabían qué había, no, ¿qué pasó? No había nada. La pregunta en el chat, ¿no le hicieron tinta china? Sí, se hace de forma, digamos que habitual, rutinaria, solo que cuando no sale nada no se reporta. Pero el tercer líquido, que ya casi casi se normalizaba, sí dio una observación, miren, ¿no? Observación, levaduras de cero, o sea, habían campos en el microscopio que no habían, y habían campos en el microscopio en el que sí habían. Y luego en gemación, en división, también habían algunas que en algunos campos del microscopio también se veía. Entonces la tinta china mostró que sí había en el tercer líquido recién presencia de hongos. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean que muchas veces no todo lo que brilla es oro. Yo concuerdo absolutamente con su compañero Panduro, con su compañero Matías, con Pamela, etcétera, y el resto de personas que plantearon que era una infección por tuberculosis aparentemente, porque a eso apuntaba, más aún si estás en Perú, una zona endémica de tuberculosis, ¿no? Pero este paciente justamente no fue, y obviamente que más apuntaba después hacia una meningitis criptococócica, que también habría que demostrarlo con su estudio, que es la detección del antígeno para criptococo en el LCR, ¿ya? El criptolátex, que le llaman, del cual vamos a hablar en su respectivo momento. Y acá está, ¿no? Un cultivo de dicho líquido. Y acá está, dice, examen cinta china positivo para Cryptococcus neoformans.
Examen microscópico, no, leucocitos, ya ahí está, ¿no? Pero positivo para Cryptococcus neoformans, ahí está. Muy bien, era una meningitis fúngica. Y otro casito, ¿no? Yo también tengo la oportunidad de trabajar en la Good Hope. Entonces ahí sí en la Good Hope hay de todo, pues, ¿no? Hay de todo. Entonces este es el caso de una mujer adulta, miren, de 76 años, que también ingresa por un cuadro o un síndrome confusional agudo, que no es otra cosa más que un delirio asociado a fiebre y a signos meningios, ¿no? Entonces un delirio con fiebre, con signos meningios, ¿no? Se le hace el estudio del líquido cefalorraquídeo. Miren, no miren acá, apunten, ojo, que luego vamos a preguntar. Tiene acá leucocitos 1050 leucocitos 1050, mononucleares 93 y polimorfos 7 nada más. Miren, ¿ah? Muy bien. Y la glucosa en 15 y las proteínas en 155. Este es del año pasado de julio, miren, ¿no? A ver, en el chat, por favor, sus opiniones son casos ya de la vida real, pues, ¿no? El libro es fácil, la vida real no tanto. 1050 células, 93% mononucleares, 15 de glucosa, 155 de proteínas. Ah, un caso complicado, ¿ah? ¿Para qué va? A ver, muy bien, ya hay algunos comentarios en el chat. Y veo que las opiniones están divididas. Algunos apuntan para una bacteriana no tuberculosa y otras apuntan para una tuberculosa. Lo que pasa es que también genera duda porque tiene de ambos, ¿no? ¿Qué tiene de tuberculosa? El masivo consumo de glucosa, ¿no? El masivo consumo de glucosa, la hiperproteinorraquia, que no tiene de tuberculosa la excesiva cantidad de células, ¿no? Y mucho menos en un adulto mayor. Entonces, esta excesiva cantidad de células va más bien para una bacteriana no tuberculosa, pero el predominio es mononuclear y el paciente tenía menos de 2 semanas de enfermedad. Entonces, apunta hacia un lado, apunta hacia el otro. Obviamente que este es un caso para hacerle un análisis de distintos patógenos. Y eso es lo que se le hace a través de una prueba llamada FILMARRAY. Como voy a escribir acá, FILMARRAY. El FILMARRAY también es una prueba de PCR que no solo va a detectar un patógeno, sino una serie de patógenos, los más comunes entre virus, bacterias y hongos, como ustedes pueden ver la lista allí en la diapositiva. E. coli, Haemophilus influenza, Listeria, Neisseria, Tetrococo, Galactae, Pneumoniae, Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes 1, 6 y 2, Parecovirus, Varicela zoster y Criptococo. Detecta el material genético de esas entidades. Y miren a qué salió positivo. A Neisseria meningitidis. O sea, era una meningitis bacteriana no tuberculosa. Entonces, si retrocedemos, meningitis bacteriana, ¿cumplía la cantidad de células? Sí. ¿Cumplía la hiperproteinorraquia? Sí. ¿Cumplía la hipoglucorraquia? Sí. Lo que no cumplía era de que había un predominio mononuclear. ¿Por qué? Sabe Dios, pues, ¿no? De repente la edad, de repente arrastraba algún estado de inmunosupresión, no lo sé. Pero no es que cumplía todos los criterios explícitamente, ¿ya? Y por eso era fácilmente confundible con una MEC tuberculosa. Muy bien. Entonces, este caso es interesante porque las Neisseria meningitidis, o sea, las meningitis por meningococo, no solamente involucran al paciente, sino que también todas aquellas personas que hayan tenido contacto con ella
hasta antes del manejo antibiótico, tienen que recibir un profiláctico. Inclusive hasta yo y otro neurólogo tuvimos que recibir nuestra dosis de ciprofloxacino como profiláctico. Todos, y un montón de gente en la clínica y obviamente un montón de sus familiares que tuvieron contacto con ella desde días antes del inicio de los síntomas, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante también. Entonces, eso es todo lo que corresponde a esta tercera clase. El día de hoy lo vamos a dejar ahí, ya mucha neurología por hoy, ¿ya? Así que pasen un buen domingo, estudien bastante, me parece que el examen ya es esta semana que viene, entran las 4 primeras clases que tienen que ver con semiología, así que un gusto y nos estamos viendo. Gracias. De las clases la última clase le voy a pasar a la delegada, ¿ya? Y muchas gracias, un gusto, saludos, que todo les vaya bien. Ah, obviamente, hay ahorita conectados 68 personas